En Mateo capítulo 20, versículo 20 al 22, encontramos aquel relato en donde la madre de los hijos de Zebedeo, postrada ante el Señor, le pide que siente a sus hijos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y aunque, sinceramente, su petición fue genuina, deseando lo mejor para sus hijos, la respuesta del Señor fue sorprendente. Él le dijo: no sabe lo que pedís. Estoy casi seguro que la mayoría de las veces, si escucháramos las palabras de Dios cada vez que nosotros oramos, serían: no sabes lo que pides. Una de las cartas en el Nuevo Testamento que hace mayor énfasis sobre la importancia de la oración es justamente la carta de Santiago. Santiago, el medio hermano del Señor, dice en su capítulo 4, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Por un lado, el Señor puede decirnos: no sabes lo que pides, mientras por otro lado, Santiago nos dice: pedís mal. En esta segunda parte de la oración hablaremos de algunos problemas que podemos nosotros tener a la hora de orar. Seguramente hay muchos, pero solamente tomaremos 4 para esta lección. Uno de los problemas que nosotros tenemos a la hora de orar es que en realidad no sabemos cómo orar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchos libros que hablan sobre las oraciones que hicieron los primeros fieles de Dios. Y en el Nuevo Testamento gozamos de muchas oraciones como los primeros cristianos y las oraciones del Señor Jesús. Sin embargo, todavía tenemos esa escasez de conocimiento en la vida práctica de cómo orar. Esto se ve reflejado a veces en las reuniones dominicales. Por ejemplo, las mismas oraciones se encuentran cada domingo, la misma estructura, el mismo contenido, y no están dispuestas, al parecer, a cambiar. Un segundo problema que nosotros enfrentamos a la hora de orar tiene que ver con la expresión hágase tu voluntad. Por supuesto que ninguno de nosotros oraría a Dios sin tener en cuenta sea hecho tu voluntad. En cada oración nosotros siempre incluimos aquellas mismas palabras: Señor, hágase tu voluntad. Pero sinceramente, cuando oramos por primera vez por algo y esto no ocurre en el momento, terminamos diciendo que esa no era la voluntad de Dios. Pero una actitud como esta demuestra que al parecer nuestro deseo era simplemente momentáneo. Quizás un libro que pueda ayudarnos o una enseñanza para que nosotros perseveremos en la oración se encuentra en una enseñanza del propio Señor Jesús en Lucas capítulo 18. En Lucas capítulo 18 encontramos la parábola de la viuda y el juez injusto. Observe lo que dice el relato. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: hubo en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda de la cual venía él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Como vemos en este relato, esta viuda fue realmente insistente. Ella pidió justicia y justicia que le fue concedida, aun cuando el juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Sin embargo, podemos aprender 2 cosas de este relato. Una, ella pidió por algo que realmente era importante, justicia. Y segundo, persistió porque para ella la justicia era una necesidad. Un tercer problema que nosotros enfrentamos a la hora de orar tiene que ver con que a veces creemos que la oración es poderosa por sí sola. Sin embargo, la oración es solo un medio y Dios es el fin. Es decir, el poder está en Dios y no en la oración.
Quizás un entendimiento como este solo demuestra que no se entiende realmente quién es el Dios soberano que hizo el mundo y todo lo que en él habita. Un cuarto y último problema que nosotros enfrentamos a la hora de orar es que al parecer a veces somos egoístas. Oramos por cosas que solo nos benefician a nosotros y no a los demás. Oramos por nuestros propios deseos y nuestra propia satisfacción. Y nos olvidamos de orar por los más vulnerables, como las viudas, los huérfanos y los enfermos y otros más. De esto es lo que habla Santiago en el capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tenemos que reflexionar que es posible que nosotros estemos orando por cosas que puedan perjudicar la vida de otros. En tal caso, es mejor que esas oraciones por el bien nuestro y el de los demás no sean respondidas.